Bienvenidos a una noticia más de Periodismo Libre y Artístico. A continuación, la siguiente información. El día de hoy vamos a, como todos los lunes, vamos a dar un informe de las actividades que estamos teniendo. Vamos a compartir con ustedes qué hicimos durante la semana, sobre todo preparándonos para la transición, para asumir la responsabilidad del gobierno del Estado el 1 de octubre de este año. Adelante. Primero, pues seguimos con nuestras reuniones de alto nivel con los servidores públicos federales para la gestión de proyectos, para el intercambio de ideas, para también saber y conocer en lo que nos puede respaldar el gobierno federal. La semana pasada nos reunimos con el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, con quien vimos algunos proyectos estratégicos, vimos el tema de fertilizantes, el subsidio de fertilizantes al 50% para los productores michoacanos, con un subsidio compartido entre la Federación y el Estado de Michoacán para poder recuperar este programa que es muy necesario en las zonas rurales del Estado para poder subsidiar el fertilizante al 50%, pero acompañado también de capacitación, acompañamiento productivo, de paquetes productivos para el sector agropecuario de Michoacán. También se estableció el tema de las campañas fitosanitarias del ganado en Michoacán, estas campañas fitosanitarias muy necesarias para la comercialización de ganado, para el tema de la tuberculosis bovina y brucelosis, para el tema de porcinos, todo lo que tiene que ver con sanidad animal. En sanidad vegetal estamos muy bien en el Estado, pero en sanidad animal estamos ahí con problemas severos para poder comercializar en algunas partes del Estado el ganado. También, por otra parte, el subsecretario informó que Michoacán es el séptimo estado en cuanto a número de productores beneficiarios de la Secretaría de Agricultura. 88,434 personas reciben algún apoyo del gobierno federal en materia agropecuaria. Y somos el octavo estado en cuanto a recursos ejercidos, con 530 millones de pesos. Adelante. También señalar que tuvimos reunión, esta reunión fue muy importante con Germán Arturo Martínez, que es el director general de Conagua, con quien hablamos sobre obras hidráulicas, hídricas, la cartera de inversión de Hacienda. Hay actualmente en la cartera de Hacienda registrados aproximadamente proyectos de Michoacán por cerca de 1,000 millones de pesos para ser valorados y dar visto bueno por parte de Hacienda. Vimos todos y cada uno de estos proyectos, fue una reunión muy interesante, muy amplia, y también vimos temas importantes como el tema de la presa Jotamújica, porque la presa Jotamújica no ha sido aún, ha sido recibida por la Comisión Nacional del Agua. Es decir, es una presa que no forma parte del sistema nacional de la Comisión Nacional del Agua ni de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que hay que regularizar esta situación y ver también esquemas donde reconozcan la inversión que tiene el Estado ahí, la inversión patrimonial. Hay que decirlo, la presa Jotamújica es un patrimonio de las michoacanas, de los michoacanos,
no está hipotecada, no está sujeta directamente a ninguna deuda respecto a la presa, y por lo tanto es una presa que está disponible para cualquier esquema de financiamiento o cualquier esquema también donde la Federación reconozca la inversión que se hizo y en un porcentaje la Federación regrese al Estado etiquetado recursos también para obras de infraestructura hidráulica, para infraestructura del agua. También vimos el tema del desarrollo de ollas captadoras de agua para la zona de la meseta Purépecha. Ese es un tema que interesó mucho al director general de Conagua. Sabemos que la disposición de agua potable para consumo humano en la meseta Purépecha es una de las grandes necesidades que tiene esta zona del estado. También, por otra parte, antes de ver al director de Conagua, nos reunimos con empresas, con asociaciones civiles que pues fueron quienes en la década pasada establecieron esta olla que está en Cherán y que puede ser replicada en otros lugares de la meseta Purépecha, donde precisamente tenemos cerros que en algún momento fueron volcanes hace millones de años y que de forma natural tienen esta posibilidad de que se construyan ollas receptoras de agua en su interior. Por otra parte, pasando a otro tema, nos reunimos con Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo Nacional, donde hay cuestiones muy delicadas. No tenemos el vuelo de interconexión o el vuelo Morelia-Ciudad de México. No hay vuelo comercial en este momento Morelia-Ciudad de México, y eso hace que los turistas internacionales no elijan, o es un freno para que turistas internacionales que llegan a la Ciudad de México puedan interconectarse vía aérea con Morelia. Entonces ahí nos informó Miguel Torruco que ellos estaban viendo esta situación para el tema del turismo en Michoacán. Revisamos varios proyectos turísticos en el estado, sobre todo recuperar los atractivos de ciudad con los que contamos en Michoacán. Y bueno, también señalar que estuvimos en Monterrey, fuimos citados por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para ver 3 temas. El primero es el tema de la Agenda 2030, ahí estuvimos con el embajador de la ONU en México, la Agenda para el Desarrollo, vimos el plan de reactivación económica nacional con apoyo y respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y también el tema de la Exposición Mundial Comercial en Dubái, donde esta se realizará en octubre de este año y habrá la posibilidad de exponer productos de origen mexicano. Ahí esta reunión fue con gobernadores electos de todos los estados de la República, que nos reunimos en Monterrey a citatorio de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Con todas estas acciones estamos avanzando y reafirmando la ruta para volver a colocar a Michoacán en la agenda del gobierno de México, en la agenda nacional, para volver a poner a Michoacán dentro del radar de las dependencias federales, con colaboración, con armonía y con trabajo coordinado, que es para nosotros un tema primordial, precisamente el restablecer las relaciones con el gobierno federal y con cada una de las dependencias, secretarías, organismos públicos de la Federación. Con esto dejamos de manifiesto que Michoacán ya no estará aislado de la Federación,
ni aislado del rumbo del gobierno de la República. Bueno, pues esto es prácticamente lo que queríamos comentarles, exponerles, y muchas gracias por su atención. Pasamos, creo que, a comentarios, preguntas, respuestas. Gracias. Sí, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Buenos días. Óscar Rodríguez, del periódico digital Rompecabezas. Preguntarle dos situaciones que pueden ser de su interés. Una, el tema habla del turismo, precisamente. En meses atrás, el expresidente municipal de Morelia estuvo por allá en Mérida, Yucatán, y hablaba de crear una interconexión entre el sureste de México, aprovechando el tema de Cancún, el tema de Mérida, para con el aeropuerto aquí de Morelia. No sé si ustedes están tratando eso. También el tema del tianguis turístico, que es ya en noviembre, que es un escaparate importante. No sé si usted ya lo tenga en el radar y qué novedades podría usted presentar como Michoacán para ese importante escaparate que se ha incluso suspendido por el tema de la pandemia. Y finalmente, ¿qué siente usted después del tema de Laida Sansores? Preguntarle políticamente, ¿no? Este tema del voto por voto, este tema no sé si ya lo ha opinado, pero bueno, allá en el sureste ha causado bastante revuelo. Y bueno, pues el presidente ya ha sentado su opinión, pero me gustaría saber la de usted sobre este tema en particular. Si no teme usted que los magistrados pues estén haciendo una vendetta en contra de los candidatos o de los candidatos ganadores de Morena en este tema de la elección, después de las críticas duras que López Obrador le ha dado hacia ese tribunal. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Primero, porque son dos temas. El primero, el tema turístico. Efectivamente, la interconexión de Morelia con otros destinos turísticos, sobre todo con Cancún, es un tema muy importante, dado que si checamos los datos de la última década respecto a qué aeropuertos tocan los turistas internacionales al llegar a México, básicamente son dos, es Cancún y Ciudad de México. El aeropuerto de Cancún es el aeropuerto turístico más grande del país y es el segundo en cuanto a número de vuelos y también en cuanto a número de pasajeros. Entonces sí es importante la interconexión con este destino turístico, porque quien llega ya se convirtió en un aeropuerto de interconexión. Es decir, hay quien viaja de Europa o Sudamérica al aeropuerto de Cancún, aunque no sea su destino final. De ahí toman otro vuelo, ya sea hacia Estados Unidos o ya sea a otra parte de México. Entonces sí es relevante este tema. Y el tianguis turístico, lo vimos con Torruco, precisamente el tema de ver qué es lo que puede llevar Michoacán como producto turístico novedoso o como producto turístico atractivo. Y estamos trabajando ya en eso, en la mesa precisamente de transición que tenemos instalada para diseñar, aprovechar lo que tenemos a mano en este momento, porque el tianguis es en noviembre, entonces hay poco tiempo para planear, no podemos inventar nada, sino más ver qué es lo que tenemos atractivo para presentar. Estamos en eso. Y bueno, ya al tema político electoral, estamos en un proceso nacional, el Tribunal Federal Electoral está resolviendo, ustedes lo están viendo, día a día, temas en los estados, temas en los municipios, temas a nivel diputaciones federales, y bueno, esto es parte del proceso electoral. Lo que ocurrió en Campeche también es parte de lo que establece la ley, de hacer un recuento. Ya se había hecho un recuento por parte del Instituto Electoral Local de Campeche, creo que más o menos fueron 70% de las casillas las que se contaron o recontaron, y el resultado se mantuvo igual. Creo que bueno, pues le da certeza a la cuestión. Ahí la elección en Campeche, cada elección en cada estado, hay que decirlo, fue distinta. No es lo mismo Nuevo León, la elección en Nuevo León, que en Michoacán,
o en San Luis Potosí, o en Campeche. En Campeche, Morena gana la elección. En segundo lugar queda, si no me equivoco, la alianza PRI-PAN-PRD, y en tercer lugar queda Movimiento Ciudadano, pero muy cerca a los tres. Es decir, ahí la disputa fue entre tres aspirantes hasta el final. Entonces esto hizo que la elección, por supuesto, fuera más cerrada que en otros estados, y finalmente el tribunal decidió que hubiera un recuento. Gracias. Perdón. Preguntarle primero si usted va a respetar la medida que ha asumido el gobierno estatal de no regreso a clases, considerando que estamos en semáforo naranja, en el caso de Morelia en semáforo rojo, si se va a mantener una vez que usted tome las riendas del gobierno estatal. Y segundo, preguntarle pues su expectativa respecto a cómo va a recibir el gobierno, porque el gobierno estatal debe más de 1.800 millones de pesos, si no mal recuerdo, a varios poderes, entre ellos el legislativo, el judicial, no tiene para pagarle a los maestros, entonces usted va a recibir un gobierno deficitario, pero además sin recursos, y ya se habla de manera extraoficial que ninguno de los trabajadores de base, de confianza y de contrato van a ser pagadas su mensualidad, sus quincenas en el mes de septiembre. Entonces preguntarle si tiene un plan B para sortear toda esta serie de inconvenientes y lo del COVID y el regreso a clases, por favor. El gobierno del estado actual ha establecido una determinación, no sé bien en base a qué tomó la determinación, pero bueno, ellos la determinaron, ellos están en el gobierno hasta el día 30 de septiembre, entonces ahí, bueno, pues ellos siguen tomando todas y cada una de las decisiones al frente del Ejecutivo Estatal. Y esa es una decisión que tomaron ellos. Nosotros, a partir del 1 de octubre, valoraremos el tema del regreso a clases, también, por supuesto, con la situación que tengamos del COVID en ese momento. Hasta ahorita, a nivel nacional, son cerca de 25 estados los que ya definieron el sí regreso a clases. Cada estado está tomando determinaciones de en qué modalidad, si de manera híbrida o escalonada, están tomando esas determinaciones. Nosotros lo haremos a partir del 1 de octubre y en base a lo que también tengamos en cuanto a la Secretaría de Salud. Aquí es importante decirlo, la propia UNICEF, que depende de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, también ya señaló y celebró que México ya esté preparándose para el regreso a clases. Eso es lo que tenemos que hacer, prepararnos para el regreso a clases, con los maestros, las maestras, los padres de familia, los presidentes municipales, hacer un inventario de cómo están las escuelas para el regreso a clases, qué necesidades hay, cuál va a ser el protocolo de regreso a clases. Eso ya se deberá estar trabajando, porque tenemos que volver a clases en cuanto sea posible, ¿sí? No podemos seguir sin clases para las niñas y los niños. Bueno, se da de manera virtual, pero no es lo mismo, no es igual y tenemos que volver a clases. Esa es mi perspectiva, de que hay que volver a clases. Ya en Michoacán, entiendo, van a volver a clases la educación media superior y superior. También determinar si va a ser escalonado, va a ser híbrido, revisar esos temas. Nosotros estamos por el regreso a clases, pero antes que eso, tenemos que resolver el tema de la falta de pago a los maestros con plaza estatal, que todos ustedes saben, atraviesan dificultades y hasta impago, falta de pago de ese tema. Entonces son varias cuestiones las que tenemos que revisar, pero el esfuerzo hay que hacerlo, y el esfuerzo es por los niños y las niñas de regreso a clases. Quien tiene la última palabra, se ha dicho, siempre se ha sostenido, es la Secretaría de Salud, quien determinará finalmente si es posible
el regreso a clases en cada uno de los estados de la República. Pero de que tenemos que prepararnos ya y tener un protocolo consensado, trabajado, con maestras, maestros, padres de familia, ayuntamientos, sociedad civil, lo debemos tener ya. Debemos estarnos preparando para eso. Gracias. Es obvio, lo ha dicho el gobierno del estado, desafortunadamente el déficit no es de 1,800 millones de pesos, es de 13,000 millones de pesos. Y no nada más es de los maestros de educación básica, sino seguramente será de los trabajadores catedráticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eso es precisamente lo que estamos trabajando con áreas del gobierno federal para poder enfrentar esta situación y salir bien el último trimestre del año, poder cumplir con las obligaciones contractuales del gobierno del estado y de los organismos autónomos y bueno, todos aquellos que reciben un salario del presupuesto del estado de Michoacán. Por supuesto que sí. Señor gobernador electo, voy a hablar y preguntar por los sin voz, por los 4,5 millones de michoacanos que radican en Estados Unidos y que enviaron más de 80,000 millones de pesos en la pandemia y salvaron de la quiebra al estado de Michoacán. Es cierto que existe la intención de desaparecer lo que aún queda de la Secretaría del Migrante y si hay la posibilidad de que a la propuesta que hizo el diputado José Alfredo Flores se le pudiera agregar una consulta de ciudadanos michoacanos en el exterior para que opinen sí o no debe desaparecer dicha institución. Sí, gracias. Miren, el tema de los migrantes es un tema trascendental para Michoacán y definitivamente debe existir una política amplia, transversal, con visión de Estado respecto a nuestros familiares, amigos, amigas que son migrantes en Estados Unidos. Todos los michoacanos, todas las michoacanas tenemos familiares migrantes. Levante la mano, ¿quién tiene familiares migrantes en Estados Unidos? Quien no la levantó, yo creo que no es de Michoacán, pero bueno, porque todos tenemos familiares en Estados Unidos y conocemos las zonas, conocemos las áreas donde viven y demás. La interconectividad del aeropuerto de Morelia, básicamente tenemos más vuelos de Morelia a Estados Unidos que de Morelia al interior del país. De esa magnitud es la presencia, la fuerza de los migrantes en Estados Unidos, de nuestros migrantes. Entonces, esa política la vamos a dar a conocer pronto, de qué es lo que vamos a atender, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a dinamizar esta atención. Hemos platicado con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, sobre todo para el tema del respaldo consular en este tema. Y también es cierto, y ustedes lo saben, que la Secretaría del Migrante ha sido poco eficiente en cuanto a la aplicación de políticas públicas que beneficien a los migrantes. A veces pareciera que es más bien un asunto nada más de taparle el ojo al macho, de decir, ahí está la Secretaría del Migrante y ya, con eso tienen. No, todo lo contrario. Yo creo que tenemos que repensar, y estamos repensando todo el gobierno de Michoacán para tener recursos suficientes para los temas importantes, trascendentales, como este de los migrantes. Entonces, los migrantes no va a desaparecer la atención de los migrantes del gobierno de Michoacán, al contrario, la vamos a hacer más eficiente, la vamos a hacer más transversal y la vamos a relacionar sobre todo
con las principales necesidades que tienen ellos en el exterior, en Estados Unidos. Sobre todo, defender sus derechos migrantes. Yo no hago ni lanzo campanas al vuelo por el tema de Biden, de que vaya a sacar un tema migratorio, no lo creo. Yo creo que no va a haber cambio en la política migratoria de Estados Unidos. Nosotros tenemos que insistir en una política migratoria distinta en los Estados Unidos. Pero es garantía que nuestro gobierno atenderá de manera directa a los migrantes en Estados Unidos sin intermediarios. Porque luego el recurso que debería ser para programas de atención a los migrantes se queda en intermediarios, se queda a la mitad del camino, o se queda aquí mismo en una estructura administrativa muy obesa. ¿Cuánto del presupuesto que supuestamente va a los migrantes realmente se queda en Michoacán en el pago de nóminas en Michoacán? Más de la mitad. Casi 3/4 partes del presupuesto se queda ahí. Tenían una partida presupuestal de 40 millones de pesos, pero al final la administración estatal actual lo redujo a más o menos 20 millones. De esos 20 millones, la gran mayoría se quedan en gastos administrativos, aquí, en Michoacán. Entonces, vamos y estamos trabajando en eso, en restablecer una relación directa con los migrantes y una atención directa con los migrantes en Estados Unidos, los migrantes de Michoacán en los Estados Unidos. Entonces, y también reconocerles efectivamente las remesas, pues son impresionantes, ¿no? 2.400 millones de pesos de remesas que normalmente llegan para atender las necesidades más básicas de sus familiares. Alimentación, atención médica, medicinas. Creo que hay una serie de oportunidades muy importantes para trabajar con los migrantes y vamos a tener que establecer un nuevo paradigma de relación con nuestros paisanos y nuestras paisanas. Gracias. Sí, primero, nosotros celebramos que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, primero haya repuesto la Diputación Federal de Zitácuaro. Entonces, la Sala de Toluca la había anulado la elección, pero la Sala Superior retomó criterios de las otras 3 salas regionales que no coincidían con el criterio de Toluca. ¿Qué hizo la Sala Superior? Dejó sin efectos el criterio de la Sala de Toluca y le regresó el triunfo a nuestra candidata por el Distrito Federal de Zitácuaro. Y esto nos marca y la serie de criterios que ha estado aplicando el tribunal para resolver distintas elecciones en el país, nos marca que estamos seguros en la ruta de que van a ratificar el triunfo de las michoacanas y los michoacanos el 6 de junio en favor de la coalición Morena PT que encabezamos nosotros.
también hay que decirlo, ellos tomarán la decisión, el tribunal es quien finalmente tomará esta determinación y nosotros estamos a la espera. También nuestro equipo jurídico está revisando todos los días las resoluciones que emiten, sobre todo para darnos certeza. Pero hasta ahorita todo indica que vamos muy bien, que vamos en la ruta correcta y que en su momento se ratificará la elección del 6 de junio. Por otra parte, pues hay desesperación en la oposición, efectivamente, ¿no?, de que van a ir a la OEA con Almagro, que pues todos sabemos, este secretario general de la OEA es de extrema derecha, ha estado a favor siempre de los golpes de Estado en Brasil, en varias partes. Bueno, una aberración, estuvo a favor del golpe de Estado en Bolivia. Esto es sorprendente, pero finalmente creo que la acción es una acción desesperada porque pues aquí en México no encuentran eco ni de la población ni de los tribunales, porque no tienen elementos. Es más un tema meramente político, de propaganda política, de marketing político. Entonces, pues bueno, ellos tienen esa ruta, que yo creo que es una ruta que también va a topar con pared, porque esa ruta se usa cuando se agotan las instancias nacionales, y las instancias nacionales no se han agotado. Quiere decir que ya se dan por perdidos. Eso es, ya se dan de antemano por perdidos. En la situación también legal. Por lo tanto, yo lo veo como un tema desesperado de acudir a la OEA y pues falta de conocimiento también de los sistemas internacionales, legales y nacional. Es más un tema para generar noticia, pues para mantenerse vigentes en la vida pública de México. Y bueno, creo que también ya hicieron alianza ahí, ¿no?, en San Lázaro. Creo que les tocaron como 190 diputados entre todos, a la 4T, 278 diputados, para aprobar el presupuesto de egresos se requieren 251, entonces no hay nada que temer, ¿no? Estamos bien y de buenas. Va a haber presupuesto 2022 y ellos seguirán ahí pues yendo a Washington, ¿no? Alfredo, preguntarte, buenos días, en el tema de los migrantes, entonces esperaríamos que se genere una instancia que dependa también del gobernador para que haya una relación directa con los migrantes. Por supuesto, o sea, la atención a los migrantes se tiene que dar, pero se tiene que dar de manera eficiente, de manera inteligente, de manera que ayude a nuestros migrantes en Estados Unidos y a sus familias aquí, porque el envío de remesas es la máxima prueba de solidaridad de los migrantes con las familias de Michoacán, no con el gobierno, con las propias familias. Y entonces vamos a encauzar ese tema, por supuesto. En el caso de la federación, ¿ya ha habido alguna plática en este tema de los apoyos? Porque a nivel federal también se eliminaron los fondos que había para los migrantes, los fondos extraordinarios. Lo que pasa es que a nivel federal no existe Secretaría de Migrante. Ajá, sí. ¿Quién atiende el tema? La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus consulados. México tiene la red más grande de consulados en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coordinarnos con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con esos consulados para las necesidades que tienen allá los michoacanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, más eficiencia. Y finalmente preguntarte en el tema de la presa J. Mújica, ¿cuál es la explicación que da la federación para no haber aceptado hasta el momento el hacer la administración de esta presa?
y si habrá alguna revisión del proyecto en sí, porque ahora en mayo que hubo esta afectación a la autopista siglo XXI, luego con la lluvia se detectó que era por que no hubo entiendo yo, una construcción adecuada, y el agua de la presa afectó la autopista siglo XXI. No sé si aquí también va a haber alguna revisión al respecto. Bueno, lo que tenemos que hacer es que los dictámenes de peritos, ese fue un tema importante, que los peritos definan qué es lo que ocurrió ahí. La presa J. Mújica es una presa muy grande, ¿sí? El concesionario de la autopista y SCT en algún momento dado pensaron en vaciar la presa para poder arreglar la carretera. Pero ya cuando se dieron cuenta de lo grande que es y la capacidad que tiene de irrigación en 24,000 hectáreas, los millones de metros cúbicos de agua, que dijeron, no, pues eso es imposible. Es muy grande, ¿sí? Y buscaron otra opción, pilotes. Están haciendo, digamos, ahí una especie como de puente, no se ve, pero como un puente, decirlo así, subterráneo, para que la obra resista, ¿sí? Se tiene que revisar varias cosas. La presa J. Mújica genera electricidad, y esa electricidad, una empresa, creo que se llama el Fénix, administra la planta hidroeléctrica y le vende la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Aún así, cada año el gobierno del estado tiene que pagar mantenimiento de la presa. Eso es lo que estamos revisando con la Comisión Nacional del Agua, porque al momento que le entreguemos, o sea, se entrega la presa a la Red Nacional de Presas de Infraestructura Hidráulica, en ese momento entra al sistema de irrigación agrícola y por lo tanto tiene que haber también una contraprestación de la federación por esa agua. El distrito de riego de esta zona del estado ya de manera oficial entra en comunicación con la presa, ¿sí? Digamos que ahorita la operación se hace pues de manera extraoficial, entonces hay que cumplir con ese requisito. No, este es un tema totalmente distinto. Dicen los abogados por cuerda separada. No, es totalmente distinto. Ese ya es un patrimonio del Estado, que está ahí, y que aumenta su valor cada año. Alfredo, buenos días. ¿Qué le dirías al diputado Guacús, sobre todo que no sé si les pueda pues perjudicar o incidir las declaraciones que hizo de que el crimen organizado sí estuvo presente en la elección? También te quiero preguntar cómo sientes el proceso de entrega-recepción y los criterios que tomarás para la definición de tu gabinete. Primero, el tema del diputado, que decidió dejar las filas del PT e irse a la Alianza por México. Ya el propio dirigente del PT, Reginaldo Sandoval, lo dijo, que se confirma la relación estrecha que tenía con Silvano Aureoles. Eso lo declaró Reginaldo Sandoval, que es el dirigente del PT, de donde era militante el diputado. Y de sus declaraciones, pues hay que ver el video completo. Está muy interesante. Se me hizo muy, ¿cómo se dice? Muy, muy claro ver el video del diputado. Y bueno, esa decisión él la tomó, no la comparto. Creo que él fue electo precisamente por los votos mayoritarios de Morena, del Partido Verde y luego del PT. Por eso ganó la elección. Ahí el candidato a diputado de la alianza PRI-PAN-PRD pues quedó en segundo lugar. Entonces no comparto esa determinación. Es personal, hay que preguntarle a él ese tema. Respecto a los perfiles, pues ya lo hemos dicho,
van a ser hombres y mujeres de experiencia, con probada honestidad, con profesionalismo, que sean personas destacadas en su rubro para evitar la curva de aprendizaje lo más posible. Porque el reto que tenemos es inmediato, es decir, a partir del 1 de octubre tenemos que responder a las necesidades, que se están acumulando como nunca en ninguna transición del Estado de Michoacán en el tema financiero y también en el tema político. Entonces, tenemos pronto que atender el tema de gobernabilidad y el tema financiero. Son los dos temas que hay que atender. Y dentro del tema de gobernabilidad, pues está el tema de seguridad, ¿sí? Y el tema financiero, que también nos genera otro tipo de cuestiones, esta cuestión financiera en varios rubros. Ese sería el perfil del próximo gabinete. Alfredo, de ese lado. ¿De qué? Pues ahí está el equipo de transición. Ahí a lo mejor yo creo que pudiera ser ahí están los 40 de transición. No, todavía tenemos tiempo para eso. Sí, tenemos tiempo. Alfredo, ahora que tocas el tema de la presa Francisco J. Mújica, ¿habría de alguna manera de tu parte una investigación para ver el tema de la danza de las cifras, que fue el tema de la construcción? Obviamente Lázaro Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores de Andrés Manuel, está inmiscuido en el tema. Leonel Godoy, que también obviamente ya es diputado electo. ¿Habrá alguna investigación? Digo, se habla mucho del tema de Odebrecht. Hay investigaciones. La Auditoría Superior de Michoacán tiene investigaciones sobre el tema, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, tienen esas investigaciones al respecto. Pero también, por otro lado, lo que estoy viendo y estamos viendo con nuestro equipo es cómo aprovechamos esa infraestructura que ya está ahí para que nos aporte más aún al desarrollo de Michoacán, ¿sí? Porque esa infraestructura ya es patrimonio de los michoacanos. Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa presa? ¿Alguien tiene cuánto cuesta? ¿Nadie? Y tanto que se habla del tema, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es mandar a hacer un avalúo al INDAVIN, a ver cuánto cuesta la presa actualmente. Y entregársela a la Comisión Nacional del Agua. Y en base a los acuerdos, ver si parte de ese costo, Comisión Nacional del Agua nos lo puede regresar en obras de infraestructura hidráulica para todo el estado de Michoacán. ¿Sí? La presa ya cumple su función, irrigar tierras agrícolas en la tierra caliente. ¿Sí? Ahora lo que queremos es, ¿para qué más nos puede servir? El otro tema de las investigaciones, ese corre su curso y se está investigando por varias áreas, dependencias y demás. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por habernos acompañado. Y como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Nos vemos en un próximo video y hay que seguirnos manteniéndonos informados día con día. Y no olviden suscribirse y dejar su like. Hasta pronto y nos vemos.